Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase de álgebra general. En esta ocasión vamos a introducir el concepto de dominio de integridad. ¿Qué rayos son estas cosas que llamamos dominios de integridad? Sucede que cuando uno empieza a estudiar el álgebra, empieza a tratar con algunos conjuntos numéricos, pues puede empezar con grupos y esas cosas raras, pero lo habitual es que se parta estudiando los números enteros. Se introducen los axiomas de Peano, luego se introducen las operaciones sobre los naturales, la operación de suma y producto. Luego te das cuenta de que existen unas cosas que llamamos operaciones inversas. Sabemos que la suma y el producto están bien definidas para los naturales, pero no así las operaciones inversas. Entonces, para lograr introducir la inversa de la suma, es necesario extender los naturales a los enteros. Luego, después, introduce la inversa del producto y es necesario expandir este conjunto a los racionales. Lo mismo va a pasar cuando empiezas a tratar con potencias y raíces. Para poder hablar de raíces vas a tener que extender este conjunto a los irracionales y así. O sea, agrega los irracionales y lo extiendes a los reales. Luego, cuando empiezas a resolver ecuaciones, en particular cosas como el polinomio de grado 2, te vas a ver en la necesidad de introducir los que llamamos números imaginarios, y ahí se extiende hasta los números complejos. Y decimos que los complejos son la cláusula algebraica de los reales y todas esas cosas raras. Nosotros no nos vamos a meter tanto a esos conjuntos, nosotros nos vamos a encapsular, por lo menos en principio, en los números enteros. ¿Por qué en los enteros y no en todos estos otros conjuntos que son tan habituales por toda la matemática? Sucede que los números enteros, por sí solos, tienen ciertas propiedades que se replican en la mayoría de los conjuntos interesantes de la matemática. Y esas cualidades configuran lo que nosotros llamamos dominios de integridad, y es lo que vamos a estudiar en este video. Como siempre, toda esta materia lo puedes encontrar abajo en la descripción. Yo he escrito un artículo, o sea, todo esto detallado, he escrito en látex bien bonito para que se entienda, para que puedas alternar entre mi letra horrible y el texto, ¿no es cierto? Ahí está explicado en texto, pero yo te lo explico en video y ahí tú vas combinando para obtener una mejor comprensión de estas cosas. Y como siempre, si esta clase te ayuda a entender estas materias, ahí le dejas un like, una compartida, una suscribida o cualquiera de una de esas cosas raríficas del YouTube. Y si no entendí ni una cuestión, bueno, ahí tú me escribes y eso, yo después te contestaré para responder tus dudas. Eso, ahora vamos a la pizarra a ver estas cosas. Bien, dado que esta es nuestra primera clase sobre álgebra general, creo que sería bastante bueno que hablásemos un poco sobre los objetivos del álgebra general y algunos conocimientos previos. El principal objetivo del álgebra general es el de estudiar toda la variedad de los sistemas matemáticos posibles, y entre los sistemas más destacables se encuentran los naturales y los enteros. Los naturales, sabemos, es el conjunto formado por 1, 2, 3, 4 y así al infinito. Y los enteros contienen el 0, el más menos 1, más menos 2, más menos 3 y así al infinito. Y es precisamente a través de este conjunto de los enteros de donde obtenemos las nociones de dominio, de integridad, que es lo que vamos a estudiar en esta clase. Ahora, hay algunos contenidos que deberías revisar para complementar esta parte fundacional que habla sobre naturales y enteros. Te voy a dejar por acá un enlace a una lista de reproducción sobre álgebra y geometría. Los primeros 3 videos de esa lista de reproducción deberían ser suficientes para cubrir esas necesidades. Ahí vas a ver lo que son los números naturales a través de los axiomas de Peano, las operaciones con los números naturales y sus relaciones de orden, y la forma en que se obtienen los números reales a través de los naturales. O sea, uno parte desde los naturales y empieza a agregar expansiones. A partir de naturales obtiene los enteros, después de los enteros obtiene los racionales, después de los racionales va a darte cuenta que existe una cosa que son los irracionales. Todas estas cosas en su conjunto formarán en consecuencia los números reales, y finalmente por ahí se habla un poco de los números complejos. Ahí vas a tener un escenario más o menos global de lo que pasa con este tipo de conjuntos. Ahora, otra destreza que es necesario que tengas en el bolsillo
es lo que tenga que ver con lógica proposicional. También por acá te voy a dejar un enlace a la lista de reproducción sobre lógica. Todo lo que son técnicas de deducción van a ser ocupadas acá para hacer las demostraciones de los teoremas, así que de vez en cuando será bueno que le eches un vistazo a esas cosas. Entonces, volvamos a lo que estábamos hablando acá. Nuestro objetivo es estudiar todos los sistemas matemáticos posibles. Y los números enteros en particular tienen ciertas características. Estas son características comunes a una gran variedad de sistemas numéricos. Por lo tanto, eso hace que sea importante estudiarlas. Y esas características reunidas son lo que configuran a estas cosas que llamamos dominios de integridad. Lo que quiere decir que si estudiamos estas cosas, si estudiamos los dominios de integridad, solo por hacer eso estamos estudiando de manera simultánea muchísimos conjuntos numéricos útiles y relevantes en la matemática. Entonces, veamos cómo emergen estos dominios de integridad desde los enteros. Ahora vamos a hablar cómo pasamos de los enteros a los dominios de integridad. Entonces, como bien decíamos recién, partimos con los enteros porque estos son los que guardan una gran cantidad de similitudes con la mayoría de los sistemas numéricos. Ahora, en lugar de intentar definir qué son los enteros, vamos a iniciar suponiendo que sean lo que sean estas cosas, satisfacen ciertas propiedades. Y para esto se elige un cierto conjunto de axiomas, de modo tal que sea posible inferir las propiedades de ese conjunto. Ahora, los números enteros emergen desde los naturales y los naturales emergen desde los axiomas de Peano. Siguiendo este método axiomático, o sea, hablando desde los axiomas de Peano y amplificando las operaciones de los naturales, porque los naturales son un conjunto de números provistos de una suma y un producto, amplificando esta suma, introduciendo la operación inversa y amplificándola para cualquier número. Desde acá emergen los enteros, provistos de suma y producto. Y del mismo modo se obtienen los racionales, los reales, los complejos, después en el futuro cuaterniones y octoniones y otras cosas raríficas. Ahora, las propiedades de los enteros se van a comenzar a replicar todas en todos los demás conjuntos. Propiedades como la existencia de algún neutro multiplicativo, neutro aditivo, leyes distributivas y cosas de ese estilo. Y a través de esas cosas es que uno empieza a introducir conceptos como el de dominio e integridad, que ya hemos hablado, pero también hay otros conceptos como anillos, grupo, espacio vectorial, etc. Cosas que veremos a su debido momento luego de ver los dominios de integridad. Bien, ahora veamos algunos aspectos básicos de los dominios de integridad. Aspectos básicos de los dominios de integridad. Para explicar qué es un dominio de integridad, nos vamos a valer de las propiedades que entendemos muy bien de los números enteros. Tales propiedades son las siguientes. Por un lado tenemos las leyes conmutativas. Estas hacen referencia a la conmutatividad de la suma y la del producto. También tenemos las leyes asociativas. A ver, aquí uno. Las leyes asociativas nos hablan sobre el uso de paréntesis para agrupar términos. A más B más C, esta cuestión es igual, y esto me lo voy a copiar un par de veces. Puedo agrupar estas cosas. Y también aplica para el producto. A, B, C, esta cosa es igual, esta cosa me la copio y bien, lo vuelvo a copiar. Y esta cuestión las puedo agrupar. Leyes asociativas. Y también tenemos una ley distributiva. Es decir, que si tenemos A por B más C, esto nos va a dar A por B más A por C. Hay una ley de distribución entre la suma y el producto. Además de esto, tenemos la presencia de ciertos elementos especiales. Está el neutro aditivo, es decir que A más C igual a si solo si este C es igual a 0. Esta cosa es lo que llamamos neutro aditivo. El neutro aditivo, el 0 es el neutro aditivo. También hay un neutro multiplicativo. El neutro multiplicativo sale de la siguiente expresión. A por C es igual a si solo si C es igual a 1. Esta cosa, el 1, es lo que llamamos neutro multiplicativo. Los enteros también poseen lo que llamamos inverso aditivo. Inverso aditivo.
¿cómo se define un inverso aditivo? Vamos, un A más C igual a 0 si solo si el C es igual al menos A. El inverso aditivo es el número tal que sumado a este primer número me da el neutro aditivo. Neutro aditivo. Esto de acá es lo que llamamos el inverso de A. El menos A es el inverso aditivo de A. Entonces decimos, el inverso aditivo de un número es el número tal que al sumado con ese número nos da el neutro aditivo. Los inversos aditivos los reconocemos a través de este signo menos que los acompaña. Y también tenemos una ley de simplificación. ¿Qué es esta ley de simplificación? Si tenemos un C distinto de 0, y además tenemos que C por A es igual a C por B, entonces esto es equivalente a decir que A es igual a B. Esto es lo que hacemos cuando simplificamos expresiones. Por ejemplo, 4A igual a 12B, por ejemplo. Aquí decimos 4A, esto es igual a 4 por 3B y simplemente simplificamos los 4, como si estos 4 fueran los Cs que aparecen acá. Estas propiedades que hemos estado revisando funcionan para muchos otros conjuntos numéricos, como los reales, los complejos, funcionan para polinomios también, para matrices incluso. Y decimos que cualquier conjunto que tiene operaciones de suma y producto y que satisface estas propiedades es en consecuencia un dominio de integridad. Entonces lo podemos establecer como definición. Uno dice que un dominio de integridad es cualquier conjunto provisto de una suma y producto tal que, primero, si A y B están en el dominio de integridad, esto implica que A más B también lo está. Si A y B están en el dominio de integridad, entonces el producto también lo está. Esto lo decimos en palabras como que el dominio de integridad es cerrado para la suma y el producto. Y además de esto, se satisfacen las leyes asociativas, conmutativas, distributivas, y D contiene los neutros aditivos y multiplicativos. Y finalmente satisface la ley de simplificación. Entonces, cualquier conjunto D que satisface todas estas propiedades es automáticamente un dominio de integridad. Veamos un ejemplo sencillo de dominio de integridad. Ejemplo. Consideremos el siguiente conjunto. A igual de esta forma, A más B raíz de 3 con A y B en los enteros. Si tomamos este conjunto y le proveemos la operación de suma y producto usuales de los enteros, lo vamos a anotar así. Entonces, esta cosa es un dominio de integridad. ¿Cómo sabemos que es un dominio de integridad? Sencillo, lo primero que tenemos que corroborar es que se cumplen estas dos cosas. Estos van primero. Una vez corroborado esto, se ve todo lo demás, que satisface las cosas asociativas, conmutativas, distributivas, que contienen los neutros aditivos y multiplicativos y satisface las leyes de simplificación. Ahora, nosotros tenemos la ventaja de que estas operaciones son las de los enteros y aquí tenemos cosas con enteros, así que vamos a heredar todas las propiedades de los enteros y eso nos ahorra mucho trabajo. Vamos a asegurarnos primero de que si yo tomo dos elementos de A y los sumo y los multiplico, voy a obtener otro elemento de A. Y eso es fácil de realizar, pero creo que me quedé sin espacio en la pizarra. Voy a copiar estas cosas a otro lugar para poder continuar. A ver, vamos a ver por allá arriba. Ya, ahora sí. Entonces, ¿cómo demuestro que esta cosa es un dominio de integridad? Primero vamos a analizar la suma. Entonces voy a tomar dos elementos de esta cosa, un A1 más B1 raíz de 3, y lo voy a sumar con otro, A2 más B2 raíz de 3. Si hago la suma, esta cosa me queda A1 más A2 más B1 más B2 raíz de 3. Ahora, como A1, A2, B1 y B1 y B2 son todos naturales enteros, son todos enteros. Aquí ya tengo disponibles las leyes asociativas, conmutativas y distributivas de los enteros, así que puedo hacer esto que acabo de hacer acá. Y estas cosas de acá son enteros y por tanto satisfacen las propiedades que definen el conjunto A, así que se cumple el tema de la suma, no hay problema. Producto.
Veamos qué pasa con el producto. Si hago A1 más B1 raíz de 3 por A2 más B2 raíz de 3 y los multiplico, me va a quedar esto: A1, A2 más A1, B2 raíz de 3 más B1, A2 raíz de 3 más B1, B2 por 3. Pues la raíz de 3 por raíz de 3 me da 3. Esta cosa yo la puedo reordenar. Me va a quedar así: A1, A2 más 3, B1, B2 más A1, B1, no, A1, B2 que diga. A1, B2 más B1, A2 raíz de 3. Ahora, como A1, A2, B1 y B2 son números enteros, va a pasar de que esta cosa está contenida en los enteros. Y lo mismo pasa con esto de acá. Por lo tanto, este producto sigue satisfaciendo las condiciones que definen al conjunto A. Por lo tanto, el producto también es cerrado. El producto de elementos de A conduce a elementos de A. Y como los elementos de A están basados en los números enteros y los enteros son asociativos, distributivos, conmutativos y todas esas cosas, bueno, entonces este bicho va a ser un dominio de integridad. Y podemos corroborar la presencia de neutros también, ¿no es cierto? El neutro de este conjunto A lo podemos escribir de diferentes formas. Tenemos el neutro para la suma y el neutro para el producto. El neutro para la suma es algo así: 0 más 0 raíz de 3. Si tú le sumas esto a cualquier cosa, te va a dar el mismo número, ¿cierto? Aquí si haces más A1 más B1 raíz de 3, esta cosa sigue siendo A1 más B1 raíz de 3. El neutro multiplicativo es 0 es 1 más 0 raíz de 3. Si tú se lo multiplicas a cualquier elemento de A, un A más B raíz de 3, esta cosa va a seguir siendo A más B raíz de 3. Ese es el neutro multiplicativo. También hay inverso y todas esas cosas, pero esas ya son más triviales. Bien, dejaremos este video hasta aquí por ahora. Con esto ya debería entenderse más o menos de qué se trata un dominio de integridad. Un dominio de integridad es básicamente cualquier conjunto que satisface las mismas propiedades que los números enteros. Así que si quieres corroborar que un dominio es de integridad, basta con que hagas las mismas cosas que puedes hacer con los enteros. Si falla en una, por lo menos una, ya no es dominio de integridad. Y si las cumple todas, entonces lo es. Y eso, quedamos hasta aquí por ahora. Adiós.